¿qué está pasando con Milei, no? ¿Por qué Milei ya no farmea Aura? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien Qué sabe? buena pregunta, boludo. ¿Alguien le Va a respondió quedar a Fontevecchia? fraseado. No. ¿Alguien encontró la respuesta de por qué Milei no farmea Aura? ¿Qué le pasa a Milei? Me parece que es la pregunta de la semana, ¿no? Sí. Se la hicieron absolutamente todos. Y me parece que por su reaparición, no la del otro día en el homenaje a San Martín, sino la de ayer particularmente, todos quedamos un poco como diciendo, ok, what? Medio como que su, no sé cómo llamarlo, los días que estuvo en Olivos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Un poco nos había desacostumbrado tal vez a la intensidad, a la forma, y el que volvió ayer es el Milei recargado de la campaña, ¿no? Del Panic Show y toda esa cuestión retórica de insultar a todo, lo que ya sabemos de Milei. El tema es que lleva 3 años de gobierno y eso, en este contexto de crisis económica, social, más allá de que la niegue, evidentemente genera otro efecto. Y genera el efecto de que todos se están preguntando qué le pasa a Milei. Y no solo los críticos, los que siempre fuimos críticos, o los que siempre se preguntaron, che, ¿qué onda con este muchacho? Ya ves que esa pregunta se trasladó a los sectores que hasta hace 2 minutos lo sostenían, lo acompañaban, relataban su gobierno, ¿no? Parte de la cadena de la felicidad permanente del gobierno de Milei en la televisión, por estas horas, y particularmente creo después del discurso de ayer, todos tuvieron así como la sensación de mirarse de reojo y preguntarse ¿dónde estamos? Bueno, si la ausencia de Milei generaba dudas, me parece que su presentación de ayer fue una confirmación. Sí, claro. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta después cuando lees durante estas 24 horas las crónicas de lo que pasó más allá de lo que se vio y de los recortes que nosotros pusimos, qué sé yo, de cómo fue la reacción ahí en el, digamos, en la audiencia, ¿no? Una de las cosas que se decía era que prácticamente los únicos que aplaudían era la gente de, digamos, de su gobierno, del gabinete, que menos mal, imagínate si ni esos. La claque tenía. Sí, la claque. Imagínate que ni los funcionarios lo Pero aplauden. hubo muy tímidos aplausos y pocos aplausos del resto de la platea. Ahora, empresarios, ¿no? No hay nada nuevo en lo que dice Milei en realidad. ¿Qué es lo que por estas horas está haciendo que todos se pregunten, che, ¿qué onda? En realidad el contexto. La crisis que él niega es lo que a todos les encendió una luz de alerta en algunos casos. En otros casos ya directamente es el tablero prendido fuego para algunos de las señales de alarma. Pero quiero repasar brevemente algunas de las cosas que se dijeron en las últimas horas. Insisto en esos sectores, en esos comunicadores, que por lo general, cada vez que Milei decía estas cosas, lo acompañaban o lo explicaban, lo justificaban, hasta lo acomodaban, ¿no? Le hacían piecito para que tuviera algún tipo de éxito ese relato. Feynman cuenta esta mañana en Mitre una de las notas de Clarín, que esa que mencionaba Gaby también, de qué pasaba mientras Milei hablaba en el Council of Americas, Hotel Alvear, digamos, un auditorio selecto y amable para este tipo de discursos. De hecho, el propio Mario Gridman, ¿no? Me parece también uno de los personajes destacados de la semana, sí, claro, fue el que convocó a que sigamos todos haciendo un esfuerzo, ¿no? Y un sacrificio para llegar a la tierra prometida. No haces esfuerzo, Gridman, déjate de joder. Ni a la mañana para levantarte, pero bueno. Pero por favor. A ver qué decía Feynman esta mañana en Mitre. Y dice Silvia que llamó la atención que cuando hablaba el presidente, algunos, como el titular de la UIA, Martín Rapalini, eligieran el bar del Alvear en vez de escucharlo directamente en el salón. Sí, lo vi. Lo vi. ¡Opa! ¡Qué detalle!, ¿no? Sí. Un dato, ¿no? Estaba. ¡Qué detalle! Un gesto. La pucha. Dice Silvia Neistat que había gerentes de automotrices cerca suyo que resaltaban la caída de ventas del 20% y de la producción del 15%. Escribe Cormillot. Está resaltando una nota. Hacían hincapié en cómo llega Milei a las elecciones. Hay duda en el Council, había dudas en el Council de cómo llega Milei a las elecciones. Todos con duda. Y cuenta Silvia Neistat que, ¿qué más cuenta, Eduardo? por ejemplo, Gustavo Weiss dijo, la Cámara de Construcción. y si esto sigue así, 1.5. volvemos al péndulo.
Creo que el riesgo acá existe si no se presta atención. El de Estamos Foucault. La monotemáticos. gente vota Sí. con el bolsillo. La gente. no me digas. Mirá vos. Gran nota de Silvia Neistat hoy en Clarín. Bueno, advertencias. Si en el Council of Americas, en el Hotel Alvear, sienten eso, imagínate. Por algo Milei solamente habla ante ese tipo de auditorios, Claro. ¿no? Ni aunque quisiera uno puede imaginar a Milei hablando frente a un sindicato de trabajadores. Ni siquiera, no te digo un sindicato de trabajadores, una plaza pública con gente que vaya a bancarlo. Frente a personas reales, digamos, que estén sufriendo la política económica del gobierno de Milei, evidentemente ya ni siquiera en los auditorios en los que ellos se escuchan entre ellos Sí. y que se mimosean en sus ideas, dicen, no, vos sos un fenómeno, No, no, histórico, vos, sí, y todo, vos que no sí. sé cuántos años que venís haciendo esto, y vos, ni siquiera ahí, que es además el poder económico que sostiene a Milei, ni siquiera ahí lo escuchan. Fíjate lo que contó ahí de uno que se fue al bar. Y sí, Rapalini. Se hinchó la bola y dijo, Rapalini, Acodado en el bar, sí, da un doble. Sí, después Rapalini, cada vez que habla... Sí. Por supuesto. Estamos también. fenómeno, te dice. Pero Y bueno. sí, eso también hay que decirlo. Pero eso es el dato también, ¿no? De que públicamente, piqui, sí, estamos bárbaros, la macro, está todo ordenado, estamos bien. Y después cuando el tipo habla, se están tomando un café en el bar, no le dan ni pelota. Evidentemente, hay una tensión, hay un cambio de clima. Yo no Sí. sé hacia dónde va eso, ¿no? Y Pero la bueno. novedad de ahora es que justamente esa, que los grupos que lo apoyaban evidentemente no lo están viendo bien. Sí. O sea, porque nosotros no lo que decías antes, nosotros no lo vemos bien de hace rato. Desde que antes que asuma, claro. Sí, sí. Pero son los grupos que lo sostenían. Radio Rivadavia, esta mañana Nelson Castro, su deporte favorito. Diagnosticar en vivo. A al ver, aire. ¿qué dijo esta freestyle. mañana Nelson? Muy bueno, está muy bueno. es así. ¿Nelson? No, Milei tiene un problema psiquiátrico, claramente. Pará, Nelson. Ya con su hermana, Ni nosotros lo decimos. el tipo de vida, digamos, que vos ves, digamos, el nivel de aislamiento que tiene, esta explosividad que él manifiesta. No, además es muy interesante porque la gente que lo frecuenta le dice, mira, es una persona muy amable, muy educada, muy gentil, y seguramente lo debe ser. Sin duda. Y cuando se ve frente a la crítica o la adversidad, la manera que tiene de rebatirla es la descalificación y el insulto. Fíjate que vos, Milei, este es un problema psicológico de inseguridad, ¿eh? Porque es decir, vos cuando te sentís seguro de algo, no Cuando te necesitas asiste la razón, decís, gritar, bueno, mira, yo ¿sabés? tengo mis argumentos. Como cuando nosotros, o a veces cuando nosotros disentimos, mira, a mí me parece esto, lo otro, Sí, el sí, vos no otro. me decís, Nacho, sos un Pues, mandril. ni viceversa, porque mira, No, este obvio. fundamento lo pienso, me quedo pensándolo. Es más, cuando vos descalificás, Bueno, ahí es está. porque efectivamente vos tenés una debilidad. Nelson Castro, pero también Ortelli, Willy Cohen, que por alguna razón han descubierto ahora que Milei descalifica, insulta y maltrata. No es una novedad, esto lo hemos visto todos y ellos también. ¿Qué está pasando? Sí, ¿quién ¿Qué hubiera cambió? pensado que Milei quizás no era el tipo más equilibrado cuando dijo lo de las sábanas de la señorita? ¿Quién Por- hubiera sí, pensado? y de ahí para acá, Y los ¿cuántas? niños ¿no? envaselinados, claro. Sí, Por está ejemplo. claro que Milei deja de ser funcional a los sectores que están de acuerdo con el rumbo general, pero no con los pormenores, no con el costo que ahora debería pagar el gobierno por el mal trabajo que viene haciendo. Bueno, pero eso para mí es el dato político del momento y de las últimas semanas. Es reciente. Sí. Yo creo que, no sé si exactamente ahí, pero la derrota con la extranjerización de tierras en el Congreso Sí, hizo que varios recalculen. Digo, che, ¿qué Sí. onda? ¿Está? Pero además no es solo nosotros. Los mercados del riesgo país hace Sí, dos empezó semanas, a hace subir. 2 semanas que sube todos los días. sí. Sí. Y no sube todos los días porque, no sé, Sí, porque, no sé, sí. porque No, nosotros no. acá dijimos, ni nos escuchan, no nos dan pelota. Porque ya te quedaste sin plata de acá a fin de mes. Evidentemente están detectando Sí, un cambio de humor. un cambio de clima social. ¿Por qué? Por la crisis que Milei niega. Entonces, en todas las encuestas dicen, che, la gente no llega a fin de mes. La gente se endeuda para pagar la luz, para pagar un alquiler. La gente no come carne. La gente, etcétera. La gente lo otro. Y además, empresarios de peso, como esta semana, Urquía, de Aceitera General Dehesa, son tipos que hablan poco. El empresario más
poderoso de Córdoba y uno de los más poderosos de la Argentina, sale y dice, che, la gente no está llegando al 15 de cada mes. ¿Por qué sale a decirlo si no es nuevo? ¿Por qué sale a decirlo ahora? Y sobre todo creo que el gobierno tiene un problema cuando ese tipo de conversaciones llegan a lugares a donde por lo general no se habla de la crisis. Y ahí creo que se combina esta semana que tanto Roberto Urquía, de Aceitera General Dehesa, como Araceli González. Araceli Fernández es otra, ¿no? La diputada, no sé qué era. Creo que sí. Araceli González sale en LAM con De Brito y habla de la crisis de las pymes. Cuando vos ves que toda esa conversación trasciende la frontera de los que hablamos todo el tiempo de esto, de los hiperpolitizados, el gobierno tiene un problema. Porque se extendió, se rebalsó y todos están... Cuando digo todos tal vez exagero, pero la mayoría identifica que es un problema de ahora. Porque todo lo que nosotros vemos todo el tiempo, de cierres de comercio, pymes, fábricas, que si no te las enterás en los medios, por ahí algunos más desprevenidos, pelotudeando un rato en Instagram, todo el tiempo te encontrás con alguno que está cerrando. Y si no te enterás vos en tu vida cotidiana... Sí, de por salir más a que- tu calle, a tu vereda. Incluso aunque no consumas medios de comunicación, no veas información, nada, vos lo ves. Cuando eso es tan evidente y tan reciente, para el gobierno es una dificultad atribuirle esta crisis al pasado. Porque ya hace 3 años que estás gobernando y la escalada de cierres, de comercio, de gente quedándose sin laburo, de gente que se endeuda para llegar a fin de mes, es con fuerza de los últimos meses, el último año. Y más también. Pero ponele que lo que estamos viendo ahora, este momento, es muy atribuible, muy fácilmente atribuible a que son las consecuencias de la política económica del gobierno de Milei. Sí, además que el gobierno insiste, como lo que venimos diciendo, insiste en decir que no hay crisis. No es que ni siquiera le atribuye la crisis a otro. Dice, no, está existe, todo bien, no hay. está todo bien. No bajó el desempleo, no bajaron los salarios, la inflación empieza con Está cero. volando Es una el pelotudez consumo. decirlo de la fin de mes, es una boludez. Es una pelota, exactamente. Cuando vos escuchás al presidente decir eso, yo no sé cómo se interpreta. No creo que necesariamente todos vayan corriendo a votar a Kicillof. No, claro que no. Posiblemente Milei no está terminado para nada. Milei posiblemente tenga un buen desempeño electoral si llega en condiciones, más o menos, al año que viene. Pero algo está cambiando. Algo se rompió en la conversación. El gobierno ya no controla la conversación en su obsesión por la batalla cultural y el relato, y dominar el relato. Se está quedando solo. Milei, incluso, insisto con esto, en los auditorios en los que por lo general todo el mundo lo aplaudía, lo felicitaba, le decía bárbaro, por fin alguien que hace lo que había que hacer, etcétera. Ya ni en el Consejo de las Américas lo escuchan. Creo que hay algo de lo que está pasando con los morosos que es un poco la metáfora de lo que está pasando en general. Viste que todas las historias, o la mayoría de las historias de los morosos son que sacan un crédito y con otro tapan un agujero. Eso se agotó. Sí, Se sí. agotó esa rueda, digo, en todos los sentidos. No solo en los que toman un crédito, en los que tienen un comercio, en los que van a laburar y hace 2 años que están esperando con una paritaria que le gane la inflación. Sí. Ahí es una rueda donde uno iba tapando agujero con ahorro, con no sé qué, con lo que podía. Y me parece que eso se cortó. Ahora, después del discurso de ayer, el gobierno, o su tropilla digital y demás, salió a redoblar los esfuerzos por negar lo evidente, por negar la realidad, ¿no? Sí. Están como verdaderamente muy subidos a esa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, un poco lo hablábamos fuera del aire, que un poco, tengo la sensación de que el discurso de ayer de Milei fue casi que más para adentro que para afuera. Puede ser, puede ser. Venía mucho circulando off del propio gobierno, de que había sectores que querían aflojar un poco la restricción y girar un poco más de plata para que se reactive la economía. Pero bueno, parece que ayer Milei marcó la cancha y ganó un poco esa discusión porque salió los organismos, ya está la oficina de respuesta oficial y qué sé yo, a estar en la misma onda de Milei, que ayer dijo que no cae el salario, que no cae el empleo, que la inflación fue cero, que no cae la economía, que las empresas que cierran son de una sola persona, que el consumo es récord, que los zurdos no se bañan, que hay 14 millones de pobres menos, que la Argentina no crece por la legalización del aborto y que hay que tener hijos, que en el mejor de los casos tiene 5 perros. Sí, ok. Todo eso en un mismo discurso. Todo eso en el mismo discurso, claro. Muy fuerte. Genera dudas. Y claro, obviamente, ahí vos estabas repasando de todo el arco Sí, sí. político, pero me quedo con esto porque se ensañaron un poco con él, se le empezaron a responder. Estoy hablando de Manu Jove, que publicó en Twitter, obviamente esto, un repaso por todo lo que dijo Milei, diciendo que no es así. Dijo que se crearon puestos de trabajo y después dijo primero los datos. Sí. La verdad que es realmente muy grave la disociación que tiene. Y le responde la oficina de respuesta oficial de la Presidencia de la Nación, que dice falso. El presidente Milei tiene razón y Manu Jove
está equivocado. Es falso porque el presidente haya dicho que la inflación es cero. Lo que dijimos es que la inflación mayorista a mitad del año empezaría con cero. Nadie dijo que la inflación era cero. Lo que se discute todo el mundo es que no habló nunca de la inflación mayorista Milei. Y eso está clarísimo. De hecho, ya había arrancado. El año pasado hubo hasta un mes de deflación de inflación mayorista y no pasó nada. Bueno, y le dice que es falso, que hay más desempleo porque se crean puestos de trabajo. Toda la misma cantinela. Lo del empleo no registrado que le gana la inflación en los salarios y demás cuestiones. También salió Oría a contestarle al propio Manu Jove, mentiroso y operador de cuarta, no dijo que la inflación es cero. ¿Ves? Se agarran de una cosa para intentar sostener el relato, ¿no? Claro. Dijo que la mayorista de julio empezó con cero y bueno, y toda la misma cantilena, y le vuelve a poner el recorte de Milei que dice 0,8 la inflación mayorista. Como si la discusión fuera que si dijo 0 o 0,8. No es esa la discusión. Claro. La discusión es que nadie llega a fin de mes, pedazo. Sí, Bueno, sí. y se sumó también Javier Milei replicando el tuit de la oficina esta de respuesta oficial diciendo mierda humana, acomodando la mierda humana de Manu Jove. Bueno, ayer les dijo mierda humana a todos los que critiquen A Sturzenegger. Por eso te digo, las críticas a Sturzenegger, después del papelón con la derrota en el Congreso, con la extranjerización de tierras y demás, vino todo de adentro eso. Por eso te digo que Las críticas a Sturzenegger, que entraba a la oficina de Milei, lo convencía de cosas y después salía y nadie filtraba. Todo eso vino todo de adentro, ¿no? A Sturzenegger, los que no lo quieren lo vienen criticando desde hace rato, ¿no? Sí, ayer lo decía mi colega periodista del Pase, John Eguier. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, decía eso, que evidentemente marcaba lo de Sturzenegger, particularmente que son de ese es tipo así, de toda para adentro, claro. Toda para adentro, Sí, para sí. marcar la cancha a algo que evidentemente estaba circulando. Claro. Me quedo con el ultraoficialista Marul, un economista muy encantado con la política económica del gobierno, que saldó esta discusión y puso un tuit de 3 líneas. La inflación de julio fue 2,1 y la de agosto no va a empezar con 0. Datos. Ok. Punto. Va a quedarle tanta vuelta, ¿no? Sí. La verdad, y Sí. listo. Pagni toma nota, que siempre usan los gráficos de Marul. Sí, ahora lo abandonó un poco, está muy oficialista Marul y Pagni no tanto. no le gustó. Pagni no Claro. tanto. Milei tuiteó también otra cuestión del INDEC con el EMAE. Actividad volando, tituló su tuit. Digo, se hacen trampa al solitario también. Sí. Y como nunca puede faltar el señor Tony Aracre, nuestro amigo, el que le seguimos la campaña. Sí, lo queremos mucho. Crece la actividad económica en junio, mensual e interanual, y crecen los salarios también en julio, como en abril, 1% por encima de la inflación. Me imagino la decepción de los que esperan la recesión y la baja del ingreso real. No se pudió, dice como... No se pudió, sí. Sí, aquí sí lo. Bueno, pero me gustó la respuesta que le hace Cristian Buteler, el economista financiero. ¿Qué dice? Dice, el sector privado no registrado, que tiene un rezago de 5 meses, presenta una variación interanual del 59,5%. Si siguen así, antes del fin de año son ABC1, los trabajadores no registrados. Y si uno ve el gráfico, la inflación, suba interanual que tuvieron los no registrados es de 59,5% y la del registrado privado, que es decir, los que trabajan en empresas. Registrado, privado. Sí. 29,6. O sea, el doble exacto subieron los salarios. Los informales. No registrados, qué sé yo, sí, eso. Claro. Personal doméstico, ¿quiénes son los mayor trabajo no registrado? Personal doméstico, construcción, agro. Bueno, los que tienen un empleado en un comercio y no está registrado. ¿Vos me decís que esas personas duplicaron el sueldo del que trabaja en una multinacional? No, es una locura. Ahora, yo a veces tengo la duda de vuelta, ¿no? Porque esto lo saben. Bueno, eso se hace. Porque además es la son duda datos que tenemos siempre. Pero además ¿no? los datos de empleo, los datos de salario oficiales del gobierno, vos agarrás datos de salario y de empleo, por ejemplo, de la Secretaría de Empleo del gobierno y desmienten a Milei. Los datos oficiales del gobierno dicen lo contrario de lo que dice el presidente. Entonces, yo creo que en el caso de Milei siempre está la duda, ¿no? De si eso se hace, si realmente cree lo que dice o está abiertamente mintiendo y punto porque no le queda otra y porque ha fracasado su programa. Porque, qué sé yo, con otros no tengo dudas. No sé, Caputo sé que sabe, ¿no? Caputo sabe. Sí, claro. Caputo lo conoce, no es boludo. Tiene sus particularidades, sus características, todo lo que quieras, pero él miente y sabe. Y nosotros sabemos que él miente, él sabe que nosotros sabemos que miente. Incluso y está él... todo bien, hay como un acuerdo ahí, listo, ok. Ahora,
de Milei no te queda del todo claro, porque decís, obviamente miente, pero evidentemente cree lo que dice, toma de la que vende, es como una gran confusión. Al mismo tiempo, más allá de qué le pasa a Milei, Sí. lo que está claro es que la política económica va a seguir igual y más rápido. Entonces, todos los problemas que vemos, de lo que venimos hablando todo el tiempo, esa realidad que Milei niega, evidentemente no va a ser otra cosa que espiralizarse, que acelerar. ¿Quién ve? Sí, evidentemente ya ni los propios consideran que es virtuosa la salida de este sacrificio permanente para una tierra prometida que nunca llega. ¿Hacia dónde va la crisis? ¿Qué va a pasar? Y ahí por eso las preguntas que se están haciendo todos, por eso sube el riesgo país, porque los mercados dicen, no, esto no va a salir de acá. Los propios, o sea, yo te diría hasta Bullrich esta semana salió a decir, che, me parece que vamos a tener que hacer que Y cada lleguen las tanto ella familias. se desmarca un poquito, ¿viste? Caputo medio no, pero vos te das cuenta, también dice, che, me parece que Sí, hay que soltar un poco hay la que soltar, rienda. habría que hacer que la gente por ahí viva un poquito mejor. Coma. Y lo de ayer, de Milei, es la ratificación de que, al menos él, después vamos a ver, porque me parece que también está cada vez más diferenciado el rol de Milei como presidente y como conductor del gobierno, ¿no? Pero bueno, Sí. él evidentemente ayer ratificó que esto va a seguir por el mismo camino, más rápido, y que la negación de la realidad en Milei ya no es una cuestión patológica o de salud mental, no es solo una disociación o lo que algunos intentan interpretar más desde la psicología, es el convencimiento de que es por acá y no hay otra. Bueno, los resultados de esas políticas económicas las estamos viendo todos los días. Y pareciera a esta altura de la película que nada de todo eso va a cambiar. La pregunta, en todo caso, como siempre, ya no para resolverlo hoy, pero es, bueno, ¿y entonces qué? Y ahí los movimientos también de algunos sectores de la oposición esta semana, de cómo se va reconfigurando también el sistema político. No, esta semana hubo varios movimientos también de gobernadores, Sí. Vos todo lo que ves, más allá de si entras o no en el detalle, lo que vos ves es que los movimientos del sistema económico, político, mediático y demás empiezan a perfilar hacia la conclusión de que, bueno, esto no va más. Sí, el canario de la mina. Exacto. Sí, el que avisa, lo que avisa primero que la cosa está yendo Sí, mal. sí. El tema Nos es- estamos quedando sin oxígeno. Sí. No fue muy distinto, siempre las historias son distintas, pero no fue muy distinto a lo que en algún momento pasaba con Macri, que le querían hacer entender que era necesario el plan B, que era el plan B corta, que era Vidal, ¿se acuerdan? Que también, un año antes de las elecciones le empezaron a decir, che, Macri, me parece que tendrías vos que bajarte y que vaya Vidal o que vaya alguien que te permita oxigenar el proyecto político. A Macri no lo pudieron convencer, fue él y perdió con Alberto. Sí. A Milei no creo que lo puedan convencer de que va a tener que ser otro el representante de este tipo de modelos, de este tipo de políticas, el año que viene en representación de la derecha. Yo realmente no creo que lo puedan bajar ni que lo puedan convencer. No, Entonces, yo tampoco. ¿qué va a pasar? Y ahí todos los ruidos de estos días que aparecen outsiders, nombres, gente que dice, está bien el rumbo, pero habría que ser más sensibles, etcétera. Yo a eso le veo También poca cabida, pero bueno. hay que recordar también el dato que a mí no me parece menor, que así estaba con esa tesitura que vos Sí. describís con Adorni y finalmente terminó aflojando. O sea, llega un momento, hay un momento en el que cuando ya todos le sueltan la mano, incluso su hermana, chabón no tiene otra que aflojar. Sí, pero una no cosa sé es- si va a ser Una cosa es soltarle la mano a un funcionario y otra cosa es a tu modelo. Sí, sí. Es más difícil. Le costó sacárselo de encima a Esper, le costó sacárselo de encima a Adorni. Eso le cuesta, evidentemente. De hecho, los sigue ratificando hoy. Hasta Cerimedo lo está Sí, de claro. alguna forma respaldando con los retweets que está haciendo por estas horas. Lo que me cuesta más pensar, tal vez sí, es que entre en razón, que lo hagan entrar en razón de que tiene que torcer el rumbo de su idea, de su modelo económico, en definitiva, para lo que lo pusieron ahí, sin Sí, más lejos. además que está muy encerrado, digamos, también, digo, no nos olvidemos que le puso un apodo a Pablo Roca para acá, también hay, o sea, ¿no? La enemistad de gente muy poderosa. Pero para mí clave es lo que decías antes vos también, Mati, que a diferencia de Macri, yo no me imagino hoy con el nivel de radicalización que está con Milei y sus seguidores, la posibilidad de que ponerle tenga,
digo, estamos adelantándonos un año, ¿no? Pero Sí. hoy, en el escenario de hoy, no podría ser una campaña si se puede como Macri. No me lo imagino. No me lo imagino. Realmente, sí, no lo sé. No lo sé. me lo imagino. No, cuesta imaginarlo, sobre todo porque... Digo, una cosa es un Luna Park, una cosa así cerrada Sí, y con fanáticos. Vos decís pero haciendo campaña en el campaña, país, sí, por en el país. con plazas abiertas de gente y no sé. Lo Me que pasa- cuesta imaginarlo. Cuesta. también, ¿eh? Pero Cuesta, sí. si ayer, por ejemplo, su reaparición hubiese sido más en la línea de... Es imposible que sea, porque si no sería Milei, pero más en la línea de sabemos que hay dificultades, Sí, claro. sabemos que está sabemos que esto, sabemos que el otro, Pero pero vamos, y estamos, no sé, por eso queremos hacer tal y tal en cual cosa, y tu mensaje a la sociedad es, che, yo sé que no está llegando a fin de mes, bancame. Bueno, el Toto que lo intentó esta semana con el estamos mal, pero vamos bien. Y sí, y no le creyeron, y No. el riesgo país sigue subiendo. Lo de ayer de Milei fue... ¿qué es esa pelotudez de que la gente no llega a fin de mes? Sí. Y entonces, bueno, evidentemente hay una... Violencia, No. Violencia simbólica Sin duda. enorme. Sin duda. Pero bueno, en definitiva, es parte de los movimientos. Creo que la pregunta de esta semana es qué le pasa a Milei, y los que ya tienen, en definitiva, la posibilidad de empezar a elaborar otro camino. Creo que esta semana lo empezaron a hacer, desde la semana pasada, movimientos que empieza a haber en el sistema que ya ordenan o perfilan la cosa hacia otro lado, incluso en los propios auditorios donde antes lo aplaudían.